10. Los ángeles y la oración. En este capítulo, quiero mencionar dos tareas en las cuales los ángeles se envuelven en nuestras oraciones, en nuestra adoración y en nuestra intercesión. Cuando entendemos la actividad de los ángeles en respuesta a nuestra oración, seremos instados a orar e interceder por nosotros, nuestras familias y otros que necesitan la ayuda y liberación de Dios. Actividad angelical en la adoración. Primero, se unen a nosotros en nuestra adoración al Señor. La Biblia dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos, alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y fueron creados. Salmo 148 2.15. En estas visiones y revelaciones que Dios me ha dado, he visto la actividad de los ángeles mientras el pueblo de Dios le adora. Por ejemplo, he tenido las siguientes visiones muchas veces durante los servicios en las iglesias. Mientras diferentes grupos de personas venían a alabar y adorar a Dios, he visto que el Espíritu Santo se mueve sobre la congregación. Súbitamente, arriba del púlpito, detrás del área del coro y entre las cortinas, vi una puerta grande. De esa puerta salían una fila de ángeles agitando sus alas. Ellos estaban vestidos con brillantes túnicas blancas. Docenas de ángeles salieron de esa puerta y analizaron la situación. Es tan lindo y maravilloso ver a los ángeles en acción. Ellos tenían algo en sus manos, y con ese algo ventilaban el aire, como si lo estuvieran limpiando. Luego, una gran nube apareció. En esa nube estaba el trono de Dios. El radiante trono blanco brillaba con diferentes colores alrededor. También he visto este trono de Dios suspendido en el aire detrás del púlpito donde un ministro ungido predicaba. Los ángeles colocados a ambos lados del siervo de Dios escribían lo que el predicador decía, lo que hacía, y como él o ella oraban por las personas. Todo era anotado. En una ocasión, había viajado a Londres para predicar el Evangelio. Yo viajaba con mi hermana. Cuando volvíamos, en el avión, me sentí bien cansada, porque había ministrado en una cantidad de iglesias, y habíamos tenido que tratar con muchas personas. Algunas de ellas eran cristianas, otras no. Fue un viaje largo de regreso a casa. Yo estaba completamente exhausta, de manera que me quedé dormida. Mientras dormía, fui repentinamente transportada a los cielos. Pude ver lo que parecía ser un gran salón con cortinas como las que nunca he visto antes. Las cortinas formaban un gran círculo, y la parte de arriba estaba recogida como cuando se amarra un globo. El ruedo de las cortinas estaba suspendido, girando en el aire. Emocionadamente, pensé para mí: oh, Dios, esto nunca se sueña. Estas son cosas que yo nunca las hubiera imaginado. Parecía como si creyentes redimidos y ángeles adoraban a Dios y disfrutaban de la confraternidad juntos. El esplendor, la gloria y la riqueza se podía observar por donde quiera. Pensé: oh, mi Dios, esto es tan peculiar. Él es tan maravilloso, y comencé a adorarle. Un día, en oración, tuve una visión del trono celestial con Jesús sentado en el trono. Él no sufría más ni sangraba, como lo hizo en la cruz. En cambio, él era alabado por lo que parecían ser millones de ángeles. El trono en el cual él se sentaba era enorme y bello. Jesús estaba vestido en ropas reales que tenían mangas largas y oro y plata puros entretejidos. Una túnica, hecha de otro tipo de material, le cubría sus hombros. Eran las más bellas ropas que haya visto, y tenía un cinto ancho en él. Cuando vi el rostro de Cristo, miré que llevaba puesta una corona mezclada con terciopelo verde, rojo y oro. Diamantes, zafiros y otras joyas brillaban en toda la corona. Me dije: Señor, qué bello. Jesús tenía un cetro en sus regazos, el cual palpaba muy gentilmente. Fuego salía de un extremo del cetro. Jesús me miraba intensamente, y sonreía. Yo estaba de rodillas frente a él, levantando mis manos, y alabándole. Luego, él tomó el cetro, y tocó la punta de mi cabeza, bendiciéndome. Miré hacia arriba, y él tocó mi corazón con una llama de fuego. Mientras el fuego avivaba mi corazón, sentí un tremendo amor por Dios. ¡Cuánto amor!
cuánta pureza, cuánta plenitud. Al inclinarme y alabarle, comencé a adorarle con todo mi corazón. Agradezco a Cristo por esta poderosa visita con el Señor. Es importante darnos cuenta que nuestra alabanza a Dios es posible solo a través del sacrificio. Podemos alabar por el sacrificio de Jesús en la cruz, por el cual Él nos ha reconciliado para con Dios y ha restaurado nuestra relación con Él. Además, la alabanza se logra solamente cuando ofrecemos al Señor nuestros propios sacrificios de alabanza. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. Debido a lo que Jesús hizo por nosotros, ahora nosotros podemos unirnos a los ángeles y alabarle con gozo. Así ha dicho Jehová. En este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Jeremías 33 2.10-11, actividad angelical en la intercesión. Segundo, los ángeles están especialmente cerca de los santos de Dios cuando ellos oran. Recuerde que los ángeles fueron a Jesús en 2 ocasiones para fortalecerle. En ambas ocasiones él estaba orando. La Biblia nos da esta enseñanza sobre el punto de vista celestial. Otro ángel vino entonces, y se paró ante el altar, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8 2.3-4. Muchas veces, en el reino espiritual, he visto ángeles colectando las oraciones de los hijos de Dios en el altar de la iglesia. Ellos las toman y las llevan directo al cielo, donde ellos presentan las oraciones ante Jesús y el Padre Celestial. En una ocasión, miré escaleras que subían hasta el cielo y los ángeles presentaban nuestras oraciones a Dios como rayos de luz. Algunos ángeles volaban y otros subían las escaleras. Algunos tenían alas, otros no. Asimismo, a veces, he sido despertada e instada a orar, y he visto a mi lado un ser espiritual, anotando en un pergamino. El ángel anotaba mis oraciones para llevarlas al cielo. Además de presentar nuestras oraciones en el cielo, los ángeles son mensajeros de Dios que llevan las respuestas a nuestras oraciones. Con frecuencia veo ángeles contestando las oraciones de los hijos de Dios. Voy a compartir con usted algo de lo que he visto, porque quiero que usted tenga la misma idea de lo que a mí se me ha dado con respecto al envolvimiento de los ángeles en nuestra intercesión. Los ángeles y la oración por salvación. Muchas veces, en visión, he visto ángeles que llegan a la iglesia u otro lugar donde yo ministraba. Ellos llevaban cruces espirituales. Esas cruces eran inmensas de un blanco puro, y simbolizaban sabiduría y poder. Ellas también emitían una luz brillante, y de algunas salía fuego. Los ángeles apuntaban esas cruces hacia el reincidente o el pecador en la congregación, y las llamas del Espíritu Santo salían de las cruces y envolvían a la persona, la cual comenzaba a temblar. Luego ese individuo se levantaba, se dirigía hacia el altar y se arrepentía. Los ángeles trabajaban con el espíritu de verdad y justicia para animar a las personas a entregar sus vidas al Señor. Para mí, siempre es lindo ver esto. El Señor me ha revelado que Él envía sus ángeles para trabajar con nosotros por las oraciones de las madres, los padres, los hermanos, las hermanas, los pastores, los laicos, los evangelistas y los maestros. Ver a Dios ejecutando su obra salvadora en la vida de hombres y mujeres es verdaderamente maravilloso. Sus ángeles están siempre activos promoviendo esta obra. Recuerdo que le pedí a mi vecino, quien también es un intercesor, que orara por mi labor en una ciudad en particular. Este vecino me contestó: cuando prediques ahí, Dios realmente va a salvar almas en esa ciudad. Dios me dio una visión que confirma lo que Él iba a hacer. Mire que se abrían los cielos. Una puerta grande se abrió en el cielo y muchos ángeles cabalgando bajaron hasta donde yo estaba.
Ellos venían a preparar el camino para la obra de Dios. Me emocioné de ver la obra de Dios en acción. Vi libros abrirse, y reconocí los escritos de esos libros. Dios estaba prometiendo el éxito en su obra. A menudo veo esta misma escena cuando voy a diferentes servicios en diferentes ciudades. Una noche durante un servicio, estaba predicando sobre el infierno, y lo que Dios me había revelado acerca de ese lugar. Les dije a las personas cómo debemos ponernos a cuentas con el Señor. El altar se llenó de gente que pasaba para orar. Miré la gloria del Señor bajar sobre ellos. Los brazos de Dios se extendieron para recibirlos. Esa fue una escena maravillosa. Muchas personas no entienden que una vez que uno se rinde ante Dios, Él está allí para ayudarnos y alentarnos. El que le llamó le sostendrá. Él le ama tanto que le demuestra su poderosa misericordia. En una visión que Dios me dio, vi muchos ángeles que sostenían cruces en sus manos. Ellos colocaban las cruces cerca de las personas que estaban en la reunión, o las colocaban en los hombros de esas personas. Había una cruz inmensa. Entendí que esa simbolizaba la cruz de Cristo. Las personas a las cuales se les había entregado algunas cruces comenzaron a colocarlas al pie de la cruz de Cristo. En el medio de su cruz había una luz brillante. Tal parecía que mientras más se acercaban a su cruz y luz más cerca estaban de Dios. Vale la pena buscar el rostro de Dios y seguir adelante con Él. En las visiones, a menudo Jesús dice: almas, almas, entren, y los ángeles se ponen en acción. Ellos tocaban algún alma sincera que buscaba de Dios. Algunas de esas personas tenían listones negros, indicando pecado, atados alrededor de ellos. A medida que los ángeles tocaban a las personas durante el servicio, pude verlas levantar sus cabezas y decir: oh, Dios, perdóname por favor. Soy un ladrón. Oh, perdóname. Soy un mentiroso. Y así sucesivamente. Luego, los ángeles tocaban esos listones oscuros de ataduras, y los listones se rompían en llamas. Algunos de los corazones de esas personas eran tan negros como el carbón. Pero al ellos confesar su mentira, estafas, robo, adulterio, brujería o cualquiera que fuera la atadura que tuvieran, eso negruzco parecía hervir en sus corazones. Los ángeles tocaban sus corazones y estos se volvían bellos y rosados. Esto me recordó la pasaje: y quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ezequiel las 11:19. Para recibir este tipo de cambio en nuestras vidas, debemos arrepentirnos completamente ante Dios. Debemos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Debemos hacer todo esto en el nombre de Jesús. Los ángeles y la oración por sanidad. Unos 5 años después que el Señor me mostró las revelaciones del infierno y del cielo, uno de mis hijos, el cual era muy joven, cayó enfermo. Yo había estado orando por ellos cuando el Señor me habló diciendo: hija, cuando te llevé al infierno, yo tomé tu mano. Algunas veces pensaste que te había abandonado, pero no lo hice. Yo estaba allí. Te revelé en detalle los tormentos del infierno, pero también te di un gran don para obrar milagros con tu mano izquierda. Ese es un obsequio para ti, especialmente por el sufrimiento y el dolor que has visto. Es mi don el que puedas ayudar a otros en la tierra. Cuando llegue el tiempo preciso, magnificaré ese don y lo haré manifiesto para sanar al enfermo. Usa ese don con tus hijos. Úsalo y ora por ellos, y ellos serán sanados. El don de obrar milagros está enumerado en 1 Corintios 12, junto a otros dones del Espíritu. Véase versículos 8-10. Comencé a poner en práctica el don que Dios me dio, y Dios empezó a adiestrarme en él. Más tarde, vi ángeles entrar a los servicios para ayudarme mientras ministraba con este don. Dios comenzó a decirme muchas cosas sobre lo que Él quería hacer en mi ministerio con sanidades, señales, prodigios y milagros. Siempre había ángeles ahí, llevando a cabo las órdenes de Dios. Cuando los miraba en mis servicios, les decía a las personas: Dios quiere sanarlos, y muchas personas serán sanadas. Las señales y los prodigios continúan manifestándose en mis servicios hasta hoy. Veo al Señor haciendo grandes y poderosas cosas. Él sana al enfermo y obra milagros maravillosos. Sé que el día viene cuando Dios derrame más aceite y más poder sobre mí para que yo pueda continuar ministrando para Él.
exaltándole y obedeciendo su palabra de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas de una manera significativa. Permítame decirle de dos circunstancias en las cuales he sido testigo de los ángeles de Dios participando en sanidades. A veces, cuando un siervo de Dios ora por un niño que está gravemente enfermo, veo ángeles con pergaminos y bolígrafos en la habitación. Ellos escriben lo que el ministro dice. Por favor, entienda, estos niños son demasiados pequeños como para aplicar la fe en esas situaciones. El ministro ejecuta la fe a favor del niño, creyendo que será sanado por medio de la palabra de Dios y el Espíritu. Puede que él o ella oren. En el nombre de Jesús, y por sus llagas, este niño es sano. Espíritu de enfermedad, vete. Tomo control sobre ti en el nombre de Jesús. He podido ver que cuando el ministro coloca sus manos en la cabeza del niño y lo unge con aceite, orando de acuerdo a la palabra de Dios, véase Santiago las 5 y 14-15, un ángel impone manos en las piernitas del afligido. A veces, otros ángeles solo están ahí, quizás como apoyo a la sanidad. La segunda circunstancia fue una muy personal. El 3 de mayo de 2001, mi hijo Scott tuvo un ataque masivo de convulsiones. En ese entonces, yo estaba en Michigan predicando el Evangelio, me hospedaba en casa de mi hermana. Yo no sabía que Scott había sufrido un ataque masivo de convulsiones, pero tuve una visión de ángeles que bajaban del cielo, y se preparaban para hacer algo en la tierra. Ellos eran ángeles poderosos, guerreros. Entonces, mientras subía las escaleras de la casa de mi hermana, escuché claramente las palabras: yo soy la resurrección y la vida. Juan las 11:25. Pocas horas más tarde, mi hija Teresa llamó para dejarnos saber del ataque masivo que Scott había sufrido. Ella dijo que los paramédicos lo habían llevado al hospital, pero no sabía a cuál. Mientras trataba de ubicar a mi hijo, todavía no sabía toda la historia y la terrible cosa que le había ocurrido. Llamé a algunas personas en Michigan y en otros estados, y les pedí oración. Un hombre en Michigan, quien tenía el don de profecía, me llamó y dijo: Mari, quiero decirte lo que vi. Vi a tu hijo en visión, y vi a Dios conectando su alma y su espíritu con su cerebro. Vi su cerebro, y vi al Señor sanando a este chico. Él comenzó a profetizar, y a orar. Este hombre es un buen amigo mío, y cuando él había terminado de orar le dije: hermano, sé que eres un profeta, un hombre de Dios, pero no creo que la situación de Scott fue tan trágica. Creo que fue un ataque leve. Le relato esta historia para que usted sepa lo importante que es creer en Dios, y servirle a Él, guardar sus mandamientos, y saber que Él es la palabra de Dios. Él es el sanador y libertador. Él es el mismo Dios ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:2.8. Cuando finalmente contacté a Scott, le pregunté: hijo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Apenas si podía hablar, y comenzó a contarme que había sufrido un terrible ataque, y que había sido hospitalizado. Él había llegado a casa como a las 4 de la mañana ese día. Le dije: realmente debes alabar a Dios, porque no moriste. Él contestó: mamá, sí morí. ¿De qué hablas? ¿Cómo? Le pregunté. ¿Qué pasó? Scott me contó que él estaba por salir a comprar víveres cuando de repente sintió mucho dolor en su hombro. Fue en ese momento cuando tuvo el ataque, eso es todo lo que él recuerda. Cuando despertó, ya estaba en el hospital. Los paramédicos le dijeron que, cuando ellos llegaron, él no respiraba y no mostraba signos vitales. Ellos dijeron haberle revivido con choques eléctricos y otros procedimientos de emergencia y luego le llevaron al hospital. Los paramédicos estaban sorprendidos de la condición de Scott porque, dada la seriedad del ataque, su cerebro debió haber muerto o necesitar máquinas para vivir. Pero por milagro de Dios, Scott fue revivido en el preciso momento cuando yo escuché la voz de Dios decir: yo soy la resurrección y la vida. Juan las 11:25. Aparentemente, los ángeles guerreros que en visión había visto bajar del cielo, habían venido a luchar por la vida de Scott. Los ángeles y la oración por milagros. Cuando vivía en Michigan, tenía un servicio de oración en mi hogar. Un día, al salir de la casa para hacer unas diligencias en la ciudad con varios creyentes que habían estado conmigo en el servicio de oración, una tormenta se formó rápidamente y comenzó a llover recio. Al llegar a los automóviles, los vientos y la lluvia parecían empeorar,
Así que nos sentamos en los autos, y empezamos a orar en el espíritu. Súbitamente, escuchamos sirenas, y vimos una ambulancia. Nosotros supimos que algo había ocurrido, tal vez un accidente automovilístico. Así que procedimos, con precaución hacia la tienda, y completamos nuestras diligencias. Íbamos a tomar una ruta diferente para regresar, cuando vimos las luces de otra ambulancia. Había habido un accidente automovilístico. Al lado de la carretera, vimos una camilla con alguien en ella. Una sábana blanca cubría a la víctima, así supimos que la persona había muerto. La policía nos detuvo para esperar a un lado de la carretera mientras sacaban a otras personas de la colisión. Todavía llovía mucho. Mientras esperábamos, el Espíritu Santo cayó sobre nosotros, y nos movió a oración. Mientras orábamos bajo la dirección del Espíritu, comenzamos a pedir que la vida fuera devuelta a la víctima. A medida que el Espíritu Santo nos guiaba, remitimos los pecados de la persona en el nombre de Jesús. Véase Juan las 20 y 23. En pocos minutos, vimos que la sábana blanca se levantó. La persona en la camilla levantó sus manos, y se quitó la sábana de encima. Los paramédicos se dieron vuelta a la misma vez, vieron lo que estaba ocurriendo, y corrieron a asistir al hombre herido. Uno de los paramédicos estaba contento, porque Dios le había devuelto la vida a la víctima. Nosotros nunca tocamos al hombre, pero los ángeles sí. Nosotros no salimos de nuestro auto, pero la palabra de Dios fue puesta en acción para salvar la vida de esa persona. Los ángeles y la oración por liberación. Hace algunos años, mi familia pasaba por un tiempo muy difícil. Uno de nuestros familiares había desaparecido, y no había sido visto por casi 6 meses. Nadie podía encontrarlo. Esta fue una de las crisis más difíciles que mi familia ha tenido que enfrentar. Teníamos que creer en Dios con todo nuestro ser. Además de esta crisis, otras cosas nos ocurrían. Tal parecía como si el viejo enemigo nos martillaba primero por un lado y luego por el otro. Estoy segura que usted comprende cuán difícil fue para nosotros, porque tal vez usted ha pasado por experiencias similares. Quizás el diablo está azotando su cuenta bancaria, tomando el dinero que no le pertenece, y usted se pregunta en qué se gastó todo. Tal vez él está provocando que sus automóviles se averíen, o que sus electrodomésticos dejen de funcionar. Cuando él no está ocupado en eso, le está demandando por algo. Todo en su vida parece una insurrección, porque siempre hay algún problema. Eso precisamente era por lo que nosotros estábamos pasando. Los problemas y las dificultades eran constantes en nuestra familia en ese momento de nuestra vida. Yo pensé, Señor, ¿acaso no he orado lo suficiente? ¿Acaso no me he mantenido en la palabra lo suficiente? Fui a Dios en oración, porque estaba profundamente abatida por las situaciones que estaban pasando. Durante esos momentos difíciles, el Señor enviaba a sus ángeles y su paz nos llenaba. Dios nos prometió paz, liberación y ayuda. Como ejemplo de esto, véase Juan las 14 y 27. Salmos 34 2.7. Isaías 41 2.10, 13-14. De manera que empezamos a afianzarnos en la palabra de Dios, no importando cuán duro nos atacara la ola. Un día, yo tenía que ser la fuerte. Otro día era la débil, y uno de mis hijos era el fuerte. Era maravilloso ver los ángeles de Dios ministrándonos. Alguien con el don de profecía me llamaba, o algún amigo me llamaba, o yo les llamaba, y nos alentábamos mutuamente en el Señor. Es tan importante que nos alentemos mutuamente, especialmente durante los momentos difíciles. En medio de esta prueba, tuve una poderosa visión en la cual Dios me aseguró que Él es el libertador. La visión parecía durar por horas. Era una revelación de cómo el Señor lleva liberación a las tierras por medio de sus ángeles. En la visión, observé que ángeles entraban en las casas. Esas casas lucían como si estuvieran en el bosque, estaba todo oscuro alrededor. Súbitamente, vi brujas y brujos en sesiones de espiritismo. También miré adoradores del diablo. Luego vi los ángeles de Dios que estremecían los lugares donde aquellos estaban. Cuando los ángeles hicieron eso, las brujas, los brujos y los adoradores del diablo salían de esos lugares. Entraban en sus autos y huían atemorizados del Señor. Fue maravilloso ver eso. He tenido estas visiones muchas veces en los últimos 15 años, más o menos. Últimamente la he tenido un par de veces al año.
normalmente cuando estoy en mi oración intercesora. Sé que Dios es el libertador, y que envía a sus ángeles a sus hijos en diligencias de misericordia. Él intervino en la situación que mi familia enfrentaba. Nuestro familiar fue hallado, aunque había estado enfermo. Dios le restauró su salud. En otra ocasión, me encontraba en profunda oración y meditación. Mientras ministraba en el servicio de la noche, miré ángeles por todos lados. Cada ángel tenía una espada dorada en su mano. El Espíritu del Señor me habló claramente con una voz inconfundible. Hija, cuando llega el momento de orar por las personas, yo quiero sanar ciertos problemas físicos. Quiero que esto sea una señal de tu ministerio, de que el testimonio que te di del infierno es real. Te he dado mi palabra de que enviaré señales y prodigios, y obrar en milagrosa medida que el Evangelio del Señor sea predicado. Me emocioné mucho. En mi espíritu, pude ver un ángel con un gran libro, escribiendo las cosas que yo predicaba. El cielo raso parecía abrirse, y pude ver una visión del trono de Dios. Los ángeles se regocijaban y adoraban a Dios. Cuando llegó el momento de llamar al altar, vi ángeles yendo hacia la congregación, tocando a las personas, para que fueran al altar y entregaran su corazón al Señor. Cuando los ángeles tocaron los corazones de esos individuos, los vestigios oscuros comenzaban a derretirse en sus corazones a medida que ellos se arrodillaban y oraban a Dios. Era tan bello ver a Dios obrando en sus vidas. En el espíritu, pude ver cadenas alrededor de estas personas. Cuando ellas recibían el perdón, los ángeles parecían romper las ataduras, romper las cadenas, y reprenderles. Los listones se rompían a medida que las personas levantaban sus manos, y confesaban sus pecados ante el Señor. Sollozos y clamores se escuchaban de esas almas que estaban siendo libertadas. Era maravilloso. En muchos servicios en todo el mundo, Dios obró grandes milagros como estos, y asombrosas liberaciones ocurrieron. Alabó a Dios por sus señales, prodigios y milagros. Sé que los ángeles me ayudan en el ministerio que el Señor Jesucristo me ha dado. Un día, me encontraba orando cuando el Señor comenzó a hablarme acerca de las revelaciones que Él me daría. Mi hija, debes aprender que muchas veces te daré una visión y lo que te muestro no está en el presente frente a ti. Eso será algo futuro, o ocurrirá en alguna otra parte del mundo. Se te dio la visión para que intercedieras. Escúchame y te daré instrucciones de cómo orar. Algunas veces, las personas reciben una revelación y piensan que lo que ven está ocurriendo ahí, a la par de sus camas. Ellas piensan que lo que están viendo está ocurriendo en sus habitaciones, pero no es así. Yo soy un Dios santo, y protejo a mis hijos. Te estoy revelando verdades y misterios, para que tú las reveles al mundo. Te estoy mostrando las obras del enemigo, Satanás, para que ores. Y que la sangre que derramé, la sangre del pacto, venga a detener esos canales y avenidas del diablo. Estaba tan emocionada, que le contesté, está bien, Señor. El tiempo pasó, y un día, me encontré en Phoenix predicando el Evangelio. Algunos de nosotros habíamos estado en oración intercesora por la ciudad. Habíamos orado y nos retiramos a dormir, pero yo me desperté a las 3 de la mañana. Me sentí como si hubiera estado despierta por horas. Miré al cielo, raso, y pude ver algo que se aparecía ante mis ojos. Una manifestación de un objeto espiritual traspasó el techo, volando como en un círculo. En un extremo del objeto, pude ver una pequeña abertura que medía unos 8 por 12 centímetros. Vi que ese pequeño orificio era una puerta. Mientras miraba por la puerta, pude ver a una bruja con una bola de cristal sobre una mesa. Yo sabía que ella podía ver por la bola de cristal hasta donde me encontraba. También supe que Dios me había permitido mirar lo que estaba viendo, y que le había permitido a ella hacer esto, para así enseñarme a orar. Contemplé este escenario muy rápidamente. Después se cerró la puerta y el objeto desapareció de la habitación. Me levanté y le dije, Señor, ¿qué fue eso? Dios me contestó, te estoy mostrando la estrategia contra el diablo. Muchas brujas y brujos trabajan para el diablo en esta área, y ellos tienen esas bolas de cristal. Ellos han encontrado la forma de viajar por el aire, y espiar la tierra en ciertas áreas donde mi sangre no provee protección. La protección de mi sangre puede obtenerse solo por medio de la oración, y creyendo en mí, y en el pacto de Dios.
Muchos no creen en mi protección como tú crees. Cuando mi justicia cubre a mis hijos, y ellos viven vidas santas delante de mí, cuando ellos hacen lo mejor que pueden, mi pacto, la expiación, les cubre a ellos, y a sus familias. No importa dónde ellos estén, no importa dónde estén sus hijos, un revestimiento de protección les rodea. Muchos no creen en esto, pero yo sé que tú sí crees. Te lo he probado muchas veces con tus hijos y tu familia. Muchas veces, yo he salvado a tu familia de cosas dañinas que se cruzan en sus caminos. Mi pacto, la expiación por la sanidad del cuerpo, la sangre que derramé hace más de 2000 años, todavía está vigente hoy. Mi promesa de pacto es para ti y tus hijos. Lo que te estoy revelando es un mensaje, para que lo transmitas a otras personas. Esto es para proteger al inocente y al culpable. Mi deseo es salvar al culpable y al débil. Esto es lo que deseo, y es por esa razón que te estoy diciendo esto, para que se lo digas al mundo. El objeto que viste, que parecía un brazo con una abertura, y la pequeña puerta al frente del mismo, era un pasadizo de la bola de cristal hacia el reino espiritual en el cual tú estás en esta casa. Te permití ver esto que surcaba en la atmósfera para enseñarte a orar. Observa cuidadosamente, y te mostraré algo más. Entonces, Dios me mostró lo que parecía una enorme pantalla de televisión. Vi el rostro de una mujer, el cual reconocí como si la hubiera visto en persona. Ella estaba claramente visible, y volaba sobre la bola de cristal, y gritaba a gran voz. El diablo, rugiendo y gritando, entró al lugar donde ella se encontraba. ¿Por qué permitiste que te viera? ¿Cómo le gritó Satanás? ¿Por qué permitiste que te viera? La mujer y el diablo empezaron a contender. Esto les llevó a más disputa y gritos. Escuché al diablo decirle a esta mujer perversa que ella, o sea, yo, era boca suelta, y que ella les contaría a todos. El diablo, con tamaño enorme, se aferró a la pared y comenzó a gritar y a rugir de enojo. Luego salió por la puerta. Súbitamente el Señor me habló. Clama por mi sangre. Clama en el nombre de la sangre de Jesús. Clama por la sangre que derramé. La vida y el poder de la sangre de Jesús que fue derramada hace más de 2000 años nunca ha perdido su poder sobre las bolas de cristal que están en los pasadizos del reino espiritual del pecado. Ella puede cerrar esas puertas. Hice tal como el Señor me ordenó, porque creo en Él. Cuando comencé a orar, vi fuego mezclado con sangre. Miré vapores de humo. Vi el poder de Dios salir por la atmósfera y explotar en la bola de cristal de esa mujer. Ella gritó y corrió por toda su habitación. Cuando el poder de Dios azotó nuevamente, ella salió de la habitación. El Señor me dijo, ora por cada área a donde te envío así como lo has hecho aquí. Ora en este momento por los otros que tienen esas bolas de cristal. Así que, oré por mucho tiempo. Él me enseñó cómo orar. Por medio de las escrituras, sus ángeles me enseñaron a orar, atar y desatar, véase Mateo las 18 y 18, a clamar su preciosa sangre, y a confiar en la palabra de Dios. Cada vez que hago esto, hay gran liberación entre las personas. En el reino espiritual, veo a ángeles dispersar muchos de los enemigos del pueblo de Dios. En una visión, vi lo que parecía ser 10.000 dispersos a la vez. Miré personas libertadas las cuales estuvieron en ataduras sobrenaturales. Era como si cordeles y vides hubieran nacido en ellos, pero cuando el fuego les tocó, los grilletes explotaron. Supe, entonces, que Dios me mostraba estas poderosas revelaciones por medio del poder de su Espíritu Santo. Pensé, Dios, eres un Dios maravilloso. Luego vi la paloma del Espíritu Santo volar por los cielos. Dios comenzó a llamar a las personas por medio de su Espíritu. Las personas comenzaron a venir al Señor. Yo estaba muy contenta y emocionada de ver las bendiciones y el gozo del Señor. Realmente empecé a entender que estamos en una guerra espiritual donde lo bueno pelea contra lo malo. Las oraciones de los creyentes. Agradezco a Dios por estas revelaciones, y por los ángeles que he visto. Creo que Dios quiere que comprendamos que las oraciones de los creyentes son muy importantes. Somos llamados a orar. Con todo, no deberíamos orar solo una vez al día y luego olvidarnos de orar. Cuando el Espíritu Santo nos mueve a orar, debemos hacerlo inmediatamente, no importando dónde estemos. Pablo enseñaba que debemos orar sin cesar.
1 Tesalonicenses 5:17. Por medio de las oraciones de los que creemos en su palabra, Dios comisiona a sus ángeles para venir y trabajar con nosotros. Así Él trae salvación, sanidad y liberación a las personas. Permita que las palabras del Señor a Jeremías, cuando éste estaba en el exilio, le sirvan de aliento mientras usted ora por usted y por los demás. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías 29:11-14.